Feliz el hombre que, entregado a la investigación, no piensa nunca en las injurias ni en las faltas de los ciudadanos. Hundida en la intimidad siempre su mirada, y vuelto hacia el edificio inalterable de las esencias eternas, a cuyo modo de ser y a cuyo plan se doblega, porque nunca tiene lugar la ira en un espíritu tan elevado. Bienvenido a Café Filosofía, soy Oscar Navarro. Como sabes, en este canal comparto contenido que tiene que ver con temas de introducción a la filosofía, vidas de filósofos y aspectos de actualidad. Si este contenido te interesa, te recomiendo suscribirte. Los versos que escuchamos al inicio del video son de Eurípides y probablemente fueron dedicados al gran Anaxágoras, que por amor a la ciencia renunció a su herencia. Y bueno, ¿quién fue Anaxágoras? Nacido más o menos alrededor del año 500 a.C. en la ciudad de Clazomene, una localidad portuaria ubicada en la antigua Grecia, y fallecido más o menos en el año 428 a.C., Anaxágoras tiene el mérito, de manera muy probable, de haber introducido la filosofía a Atenas, en donde se cree que estuvo activo en la ciudad aproximadamente unos 30 años. Y vaya que el hecho de que se le atribuya este gran logro para una de las cunas de los mayores pensadores de la historia no es cualquier cosa. Como prácticamente todos los filósofos presocráticos que hemos visto, escribió también un tratado titulado Sobre la naturaleza. Este grande filósofo también va a lidiar con el caos filosófico que dejaron los eleatas. Si quieres saber quiénes son ellos, te voy a dejar aquí unas tarjetas para que conozcas un poco más de sus vidas. Este pensador también va a compartir la idea de Parménides acerca del no ser, que es imposible que sea, ya que Parménides, en su famoso poema sobre el ser o sobre la verdad, tenía la intención de mostrarnos cómo era imposible que algo que no exista llegue a existir en algún momento, algo que no sea llegue a ser, formulando el famoso principio de identidad que hasta nuestros días se sigue estudiando en filosofía. Por lo tanto, el filósofo de Clazomene que estamos viendo el día de hoy estará de acuerdo con el pensamiento de que nacer y morir no constituyen eventos reales, puesto que estaremos hablando de un paso del ser al no ser. Esa cuestión es muy curiosa porque Parménides consideraba que todos formamos parte de un uno, y ese uno había existido siempre. Entonces lo que los seres humanos llamábamos muerte, en realidad simple y sencillamente era como el paso del ser a otro estado, pero en ningún momento dejaba de ser. Y para esto bástenos una cita, dice Anaxágoras. Pero los griegos no consideran correctamente el nacer y morir. En efecto, ninguna cosa nace o muere, sino que a partir de cosas que existen, se produce un proceso de composición y división. Así pues, deberían llamar correctamente al nacer componerse y al morir dividirse. En pocas palabras, no comenzamos a existir y no dejamos de existir. Simple y sencillamente son una serie de cambios que se tienen del mismo ser. Contrario a lo que afirmaba Empédocles, te voy a dejar aquí una tarjeta para que veas de qué hablamos. Anaxágoras no creía en la filosofía de las 4 raíces. Agua, tierra, fuego, aire. Ya que Empédocles afirmaba que esos 4 eran la causa del nacimiento y muerte de todo lo que existe. Entonces, si Anaxágoras no creía en ello, ¿en dónde fundamentaba el principio de todo? Él consideraba que hay elementos de los que proceden todas las cosas, pero estos son innumerables. ¿Por qué? Porque son equivalentes exactamente al número de seres existentes. Entonces, cada cosa que existe sobre el cosmos tiene su equivalente a un principio. Y él llamó a cada uno de estos elementos spermata, que traducido significa semillas. Y ahora bien, ¿cuáles son las características de estas semillas que son el origen de todo? Número 1, son origen cualitativo, es decir, son aquellas que dotan de cualidades a las cosas. Número 2, son eternas, siguiendo el principio de los filósofos de Elea que decían que nada comenzaba a existir sino que había existido siempre. Estas semillas son desde la eternidad. También, estas semillas son inmutables, es decir, no cambian de forma. Ninguna semilla de las que son origen de todo puede cambiar de cualidades. ¿Por qué? Porque hay una que origina a cada ser. Por lo tanto, es única e irrepetible. Y una semilla no puede dar origen más que a un solo tipo de ser. Por eso hay tantas semillas como seres que existen. Estas spermata son inagotables y no tienen límites de grandeza ni de pequeñez. Son infinitas, puesto que tanto él como los eleatas creían que no se puede llegar al no ser. Porque si se llega al no ser, se llega a la nada. Y de la nada, nada se hace. Cualquiera de estas semillas se puede dividir hasta el infinito, puesto que no se puede llegar a cero, porque nuevamente al hablar de cero, estamos hablando del no ser. Y estas divisiones serán siempre en partes iguales. Este principio de las divisiones es muy similar a la paradoja que crea Zenón de Elea para defender a su maestro Parménides, en donde afirmaba con esta paradoja que Aquiles
al momento de competir con una tortuga, si esa tortuga le doblaba la distancia, por más que lo intentara, solamente recorrería mitades y mitades de manera infinita, sin nunca llegar al punto en donde alcanzara la tortuga. Por este último motivo de las divisiones en partes iguales, siglos más adelante, Aristóteles va a llamar homeomerías a las semillas de Anaxágoras, ya que la palabra como tal, homeomerías, significa partes iguales o partes cualitativamente iguales. Y bueno, Anaxágoras nos dio una pista de cómo eran estas homeomerías, o simplemente lo dejó a la imaginación de cada quien. Por suerte, los fragmentos que llegaron hasta nuestros días nos dicen que sí dio una descripción. Primeramente, constituían una masa en donde todo está mezclado, de manera que eran indistinguibles. Después, una inteligencia determinó movimiento, y este movimiento produjo una mezcla ordenada de todas estas cosas, terminando con aquel caos. De esa manera, surgió todo cuanto existe. Por lo tanto, para Anaxágoras, cada cosa que existe y todas ellas son mezclas bien ordenadas y en ellas existe el germen de todo de una manera muy pequeña. En este punto, quiero que notemos que ya hay una pequeña concepción muy primitiva de algo muy similar a lo que van a ser los átomos, aunque la doctrina como tal del atomismo no será fundada por él, sino más adelante por los filósofos Leucipo y Demócrito. Entonces, según esos principios de Anaxágoras, en cada una de las cosas que existen, predomina uno de estos gérmenes originarios. Y este predominio es lo que hace que podamos distinguir diferencias entre cada ser. Pero como dirá él mismo, todo está en todo, refiriéndose en pocas palabras a que cada cosa contiene todos los gérmenes que dieron origen a todos los seres. Dirá él mismo, en cada cosa hay parte de cada cosa. ¿Cómo en efecto podría producirse el cabello de lo que no es cabello y la carne de lo que no es carne? Y con esto, el filósofo de Clazomene quería evitar que pensáramos que podía haber un movimiento entre algo que no era y algo que después llegó a ser, argumentando justamente que todo está en todo. En pocas palabras, lo que nosotros vemos como cambio, en la realidad no se da, ya que cada cosa contiene el germen que les da la capacidad de ser eternamente. Y bueno, ya para cerrar y dejando un poquito el tema de la doctrina de las homeomerías, quiero que enfoquemos nuestra atención en la doctrina de la inteligencia cósmica, que fue una de las cosas que te mencionaba hace unos momentos atrás. Recuerda que hablábamos de que el germen de todas las cosas estaba en un caos desordenado, pero una inteligencia las había ordenado de tal manera que se pudieran distinguir las unas de las otras. ¿Qué nos dirá este pensador? La siguiente cita va a marcar un hito importante en la historia de los pensadores presocráticos, ya que esta concepción de Anaxágoras da un preámbulo para hablar de lo inmaterial. Dice, todas las otras cosas tienen parte de cada cosa, pero la inteligencia es ilimitada. Y fíjense cómo hace una distinción entre las cosas existentes materiales con la inteligencia. Dice así, pero la inteligencia es ilimitada, independiente y no mezclada con alguna cosa, sino que está sola en sí. Este punto es muy importante porque nos está dando a entender que las semillas son el origen de lo material, pero la inteligencia ordenadora está fuera de esta parte física. Continúa diciendo, si en efecto no estuviera en sí, sino que estuviera mezclada con cualquier cosa de otro, participaría de todas las cosas. En todo se encuentra en efecto parte de cada cosa, como he dicho antes, dice el filósofo, y las cosas mezcladas le servirían de obstáculo, de modo que no tendría poder sobre alguna cosa, como lo tiene estando sola en sí. Entonces, Anaxágoras nos está diciendo que el único motivo por el que la inteligencia ordenadora tiene poder sobre aquellas cosas que son originadas por las semillas es porque no pertenece a ellas, si no, no tendría influjo alguno sobre ellas. Esas afirmaciones de Anaxágoras no van a dar todavía en el clavo con el pensamiento de filósofos más adelante que tocan el tema de lo inmaterial, pero sin duda es un preámbulo digno de reconocerle a este gran pensador. En mi opinión personal, Anaxágoras nos deja dos simientes muy importantes para el desarrollo de la ciencia y de la filosofía. En primer lugar, abre camino para poder hablar de los átomos, y en segundo lugar, nos abre camino para poder hablar de lo inmaterial. Y ya, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, te agradecería mucho que le dieras un like y le des clic al botón de compartir para que más personas puedan llegar a conocerlo. Y nuevamente te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te informe en el momento que siga subiendo más videos. Te dejo abajo en los comentarios más lugares en donde puedes profundizar acerca de este tema y también mis redes sociales, en donde encontrarás un link que te va a remitir a Spotify, en donde también tengo un podcast con reflexiones más personales. Esperemos que la inteligencia cósmica te motive a suscribirte. De mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima.